Hola, hoy vamos a continuar analizando las clasificaciones de contenido audiovisual. Y en este video veremos la clasificación C, recordando que ya tengo videos hablando acerca de las otras clasificaciones. Y les dejaré un enlace por aquí arriba. Muy bien, ahora primero hay que recordar que estas clasificaciones las analizamos de acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en el caso de México. Y comenzaremos diciendo que esta clasificación es de carácter restrictivo. Recordando nuevamente que existen dos tipos de clasificación, las de carácter informativo y las de carácter restrictivo. Todas las clasificaciones anteriores, es decir, A, AA, B y B15, eran de carácter informativo. Esto quiere decir que tenían que informar los elementos que contenía dicho material audiovisual para que los espectadores se hicieran una idea de qué es lo que contiene el programa o película que están a punto de ver. Por otro lado, los de carácter restrictivos son aquellos que por su contenido no son aptos para todo público o para todas las edades, puesto que ahora son muchísimo más explícitos, principalmente en los temas de violencia, sexualidad o uso de sustancias. Por lo que en el caso de programación televisiva, la clasificación C se puede transmitir únicamente a partir de las 22 horas o 10 de la noche. Y en el caso de las películas con clasificación C en el cine, para poder verla tienes que presentar una identificación en la que se acredite que eres mayor de edad. Y si se preguntan por qué, es porque, como ya mencioné, hay elementos que son mucho más explícitos y se pueden considerar perturbadores o inapropiados para menores de edad. Ahora, como siempre, analicemos los elementos que contienen los contenidos. Esta clasificación, al ser mucho más explícita, puede mostrar escenas de homicidios mucho más detalladas que otras. Dentro de la clasificación se mencionan los más utilizados, siendo los desmembramientos o incineraciones, y también que puede hablar acerca de temas como la pedofilia, el incesto. Estos elementos son muy utilizados en películas de terror, las cuales en su mayoría, por incluir este tipo de escenas bastante sangrientas, obtienen una clasificación tipo C. Y a diferencia de la clasificación B15, en donde los homicidios suceden fuera de cámara, no son tan explícitos o incluso se ven un tanto falsos, aquí sí que son mucho más realistas y son un poco más detallados. Como mencioné, podemos ver cómo mutilan las extremidades de una persona, vemos demasiada sangre, vemos personas apuñaladas, principalmente por lo realista que puede llegar a ser. Algo muy importante es que en ningún momento las películas y programas tienen que hacer apología al delito. Es decir, no tiene que intentar justificar o alentar las acciones que se están cometiendo en la película. Incluso cuando todo lo que se muestra es ficticio y está más que claro que nada de eso pasó realmente, se tiene que establecer o tiene que quedar claro de que lo que está sucediendo es inapropiado, inmoral o ilegal. En esta clasificación pueden mostrarse más escenas de sexo en comparación de las clasificaciones anteriores. Sin embargo, aún no se pueden mostrar los genitales. Y es curioso porque aún menciona que tiene que ser de forma discreta, que pensándolo bien o analizándolo más a detalle, y las películas que has visto pues no son tan discretas. Eso sí, realmente no muestran los genitales y en muchas ocasiones únicamente vemos las siluetas o escuchamos ciertos sonidos que nos dan a entender que los personajes están teniendo relaciones sexuales. Incluso hay ciertas tomas o movimientos con la cámara que nos dejan ver partes del cuerpo no erógenas como la espalda o los pies y que nuevamente nos dan a entender las acciones que están realizando. Otro punto importante es que a diferencia de las clasificaciones anteriores, la parte de la sexualidad ya no se utiliza tanto como algo educativo, sino únicamente para el desarrollo de la historia de los personajes o únicamente porque sí. Aquí se permite cualquier tipo de palabras y cualquier tipo de expresión, incluyendo groserías o lenguaje altisonante, siempre y cuando este no se utilice para denigrar o discriminar a ciertas personas o grupos sociales. Aunque aquí hay algo bastante curioso, pues creo que podemos agregar a la clasificación que también está permitido el uso del humor negro. Que muchas películas para adultos o muchas películas con este tipo de lenguaje llegan a tener chistes de esta característica y que muchas veces puede ser bastante polémico porque sabemos que el humor negro
pues para muchas personas puede ser catalogado como algo clasista, racista, machista, homofóbico, entre otro tipo de características. Pero me parece que mientras se use adecuadamente y esté dentro del humor de la película, podemos decir que es permitido. Después de todo, como mencioné, hay muchas películas que utilizan este recurso. Aunque también podemos debatir si está dentro de lo permitido, si es correcto o incorrecto. Así que déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Esta clasificación permite un mayor uso de drogas o sustancias psicotrópicas, siempre y cuando no se fomente su uso o su tráfico. Y esto es bastante importante porque hay muchas series que hacen o que hablan acerca de este tema del tráfico y cuyo mensaje puede ser bastante polisémico o no estar totalmente orientado. Pero me parece que eso es para otro video. Pero regresando a este rubro, muchas películas utilizan principalmente el alcohol, aunque también hay otras que sí que utilizan diversos tipos de drogas o sustancias, como la marihuana o la cocaína siendo las más populares, en donde vemos a los personajes fumándolas o ingiriéndolas respectivamente, lo cual es considerado como algo inapropiado para los menores de edad, ya que, como dije, esta clasificación ya no trata mucho de educar, sino todo lo que sucede es prácticamente por diversión, entonces se dice que esto alentaría a los jóvenes a consumir este tipo de sustancias. Ahora bien, un análisis más completo. Creo que esta clasificación de entre todas es hasta ahora una de las menos exploradas. Creo que realmente puede ampliarse muchísimo más, principalmente en el tema de la violencia, pues esta hace mucho énfasis principalmente en los homicidios, debido a las populares películas de asesinos seriales bastante sangrientos, en donde podemos ver vísceras, mutilaciones, entre muchos otros tipos de quitarle la vida a las personas. Sin embargo, la violencia no siempre termina en homicidios y hay muchos tipos de violencia. Por lo cual creo que cuando esta clasificación habla de violencia se queda en una parte bastante superficial y muy errada acerca de qué es lo que es la violencia y cómo es que debe analizarla. Y como mencioné anteriormente, los elementos como la sexualidad o el uso de sustancias ya no son utilizados como un método educativo, sino más bien como un recurso cinematográfico para hacer avanzar la historia, para hacerla más profunda o únicamente para tener estos elementos dentro de la película. Por otra parte, el lenguaje es totalmente libre, puedes decir cualquier tipo de palabras, pueden expresarse libremente tanto los actores que vemos en la película como los actores de doblaje que utilizan nuevas expresiones a nuestro idioma. Y algo interesante es que creo que debería hablarse o remencionarse el uso o las palabras de lenguaje soez y lenguaje procaz que están presentes en otras clasificaciones. Recordando que el lenguaje soez es prácticamente el lenguaje altisonante o el uso de groserías. Mientras que el lenguaje procaz es de igual manera un lenguaje altisonante, pero con una connotación sexual. Y creo que esta clasificación debería mencionarlo para que los espectadores sepan más o menos qué tipo de groserías o palabrotas van a escuchar. Ahora, regresando un poco más al tema del horario, hace algunos años salieron diversos periódicos a decir que en México no se respetaba el horario de la clasificación. Pues aunque se menciona que está permitido a partir de las 10 de la noche, muchas televisoras comenzaban a transmitir programación tipo C desde las 7 de la tarde, lo cual evidentemente es una violación a lo que establece la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. Y de manera personal actualmente sigo viendo muchas películas que en su momento eran clasificación C en el cine y que incluso tuve que presentar mi credencial de lector para poder verlas. Bueno, ahora puedo ver esa misma película en la televisión de paga a las 5 de la tarde, lo cual refleja un evidente desinterés en las televisoras por acatar lo establecido en las diversas clasificaciones. Y aunque podrían decir que lo estoy viendo en cable o en televisión de paga, aún así las clasificaciones no son muy diferentes a las estadounidenses. Entonces, aunque sea televisión de otro país con doblaje latinoamericano, aún así debe apegarse a lo establecido y no transmitir películas de tipo C fuera del horario establecido. Aunque también es importante mencionar que muchas veces estas películas, cuando están fuera de su horario, suelen tener cortes, principalmente de las escenas que son bastante explícitas o bastante violentas.
En el caso del lenguaje muchas veces se ve silenciado y si no puede cortarse entonces vemos la escena con recuadros bastante borrosos para que no se distinga tanto la sangre o la parte del cuerpo o cualquier otro elemento. Y ahora podrán pensar que esto es censura y la verdad es que no, esto es regulación, pues estamos viendo una película C fuera del tiempo o del horario establecido. Y lo que se busca haciendo estos cortes es disminuir la clasificación de C a B15 o B. Porque recordemos que en este horario hay menores de edad que pueden encender la televisión y ver estas películas. También es bastante común ver noticias de películas que iban a ser clasificación C, pero decidieron cortar una escena y entonces ahora son clasificación B. Generalmente esto ocurre para que un mayor público pueda ver la película. Y sí, una escena bastante explícita puede hacer la diferencia entre la clasificación B15 o C. Pues como dije, puede ser muy impactante para las personas menores de edad. Finalmente quiero irme con una reflexión acerca de esta clasificación. Como se ha mencionado, su principal característica es ser mucho más explícita que las otras clasificaciones. Contiene más violencia, contiene más sexo, un lenguaje mucho más fuerte y se dice que esto es para mayores de edad. Y yo siempre me he preguntado si realmente esto es así. Es decir, el hecho de que yo sea mayor de edad, ¿significa que ya puedo ver estas películas? Pues sí, tengo el permiso para verlas, pero no significa que sea totalmente apto. Muchas películas muchas veces me hacen sentir incómodo, me hacen sentir mal, entonces me hacen pensar que quizá, aunque sea mayor de edad, no soy totalmente apto para verlas. Y eso es porque muchas veces no soy parte del público al cual las películas están totalmente dirigidas. Pero creo que de este tema en específico o de este punto hablaré al final en un video recopilando todas las clasificaciones. Pero regresando a la parte de ser más explícito, me parece que hay muchas películas que no tienen mucha violencia o escenas de sexo y que aún así pueden ser clasificadas como tipo C, pues la temática es bastante fuerte, bastante impactante. Hace rato mencionaba la pedofilia y el incesto. Bueno, hay muchos temas como estos que para menores de edad pueden ser bastante incómodos de tratar, aunque la película o serie no tenga nada explícito. Y lo mismo a la inversa. Podemos tener un poco de violencia, un poco de uso de sustancias o sexo de manera educativa y que sea un poco más explícito, ya que esto puede ayudarle a los jóvenes y también puede romper un poco los tabús que tenemos como sociedad. Todo depende de cómo se manejen estos elementos en una película o programa. Esta clasificación es muy importante porque puede impactar de gran manera a los espectadores, pero aún carece de muchos elementos, tanto en la parte teórica como en la práctica, y no termina de cumplir su función de limitar al público objetivo, es decir, no termina por ser totalmente restrictiva. Y aunque es mucho más explícita e inapropiada, aún nos falta una clasificación, la cual hablaremos en un próximo video. Y bueno, esto es todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor regálame un like, eso me ayudaría muchísimo. Puedes compartir este video con alguien a quien creas que le interese la temática y si sigues interesada o interesado en los medios de comunicación y la conducta social, no olvides suscribirte para estar al pendiente de los videos. Sin nada más que decir, yo soy Raúl, nos vemos en la próxima.